Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más ah, a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, a la presentación de este libro intitulado Gobernanza en Jalisco, perspectivas analíticas de diversas facetas de la gobernanza en el ámbito local, una obra coordinada por el profesor Ismael Ortiz Barba y la doctora Mónica Montaño Reyes, el día de hoy nos acompañan uno de los coordinadores. Y brevemente, bueno, a quienes nos acompañan de manera presencial y quienes nos acompañan en redes sociales, pues reiterarles la más de las cordiales de las bienvenidas. Me voy a permitir rápidamente esbozar la dinámica. Comenzaríamos con la maestra Ana Margarita Vázquez López para que nos trace sus comentarios sobre la obra aquí en cuestión. Luego el doctor Hugo Alberto Michel Uribe y finalmente al doctor Ismael Ortiz Barba, y si hay una ronda breve de comentarios, preguntas, sugerencias al coordinador, pues aquí adelante con muchísimo gusto y alguna serie de dudas puntuales al respecto, ¿no? Entonces me voy a permitir, voy a estar al tanto también de si hay algún comentario en redes, también darles lectura a la misma y rápidamente para no acaparar el uso del micrófono. La maestra Ana Margarita Vázquez López es licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara, maestra en Políticas Públicas por el Colegio de Jalisco y se desempeñó en el cargo de jefa de Políticas Públicas y secretaria técnica del Consejo de Participación y Planeación Municipal, COPLADEMUN, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Es consultora y analista de políticas públicas, pues aquí le damos la más cordial de las bienvenidas y el agradecimiento por dedicarnos parte de su tiempo y le escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Bien, quiero comenzar agradeciendo la invitación y el privilegio de ser una de las primeras personas en tener este gran documento. Extiendo una cordial felicitación a todas las personas que participaron y exhorto a los demás a darse el tiempo de aprender de ellos. El libro que hoy nos congrega presenta una reflexión profunda sobre el concepto y la aplicación de la gobernanza en Jalisco. No es una simple exposición de elementos teóricos y prácticos de la gobernanza, sino que nos muestra un análisis desde distintas perspectivas donde se hace énfasis en las interacciones entre actores, el contexto histórico y las condiciones sociales y políticas de cada escenario. A través de sus contribuciones, las y los autores destacan la importancia de la participación activa de los ciudadanos, el fortalecimiento institucional y la necesidad de reformas estructurales en la administración pública que permita vislumbrar una gobernanza completa que abarque todo y a todos. Arellano muestra una crítica en el capítulo 1 a la institucionalización de la gobernanza en Jalisco. Si bien reconoce su crecimiento y consolidación en la práctica, el autor señala que el concepto de gobernanza como concepto existe con un uso indiscriminado que no contempla una base teórica sólida, lo que no permite su utilización como una herramienta de análisis y mejora del proceso gubernamental. El autor profundiza en la comprensión de la gobernanza como una forma de gobernar que no es únicamente responsabilidad del Estado, sino que involucra a una compleja red de actores sociales, instituciones públicas y privadas y al mercado, que deben coordinarse para ofrecer soluciones integrales a problemas complejos como la desigualdad, la violencia y la falta de acceso a servicios públicos. Subraya la importancia de entender la gobernanza como estructura y como proceso. Es decir, no solo se refiere a las instituciones establecidas para gestionar el poder, sino también a los mecanismos de interacción y cooperación entre los actores involucrados. Ilustra cómo leyes y reglamentos en el Estado han sido claves para institucionalizar la gobernanza, promoviendo la participación activa de la sociedad en los procesos de toma de decisiones. Y termina su intervención con un ejemplo práctico reciente de la aplicación eficaz de la gobernanza y la transformación que demanda para el caso jalisciense. Sin embargo, también hace una crítica sobre los desafíos relacionados con la exclusión social, la falta de verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y la centralización del poder en ciertos grupos políticos.
aboga por un modelo de gobernanza más inclusivo y participativo que incluya a actores periféricos como universidades, organizaciones civiles y otros actores autónomos para fomentar un debate más abierto y plural sobre los problemas públicos. En el capítulo 2, Magdiel Gómez se enfoca en la gobernanza metropolitana, un concepto que ha adquirido relevancia en el contexto de las ciudades grandes y complejas, como es el caso del área metropolitana de Guadalajara. El autor analiza cómo los problemas urbanos y la interacción de actores diversos requieren un enfoque de gobernanza que trascienda los límites de los gobiernos municipales y contemple una coordinación efectiva entre diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros actores. Destaca la anomia como uno de los mayores retos en las zonas metropolitanas, entendida como el vacío o la falta de normas sociales compartidas que orienten la conducta de los individuos y colectivos. Con el debilitamiento de las normas, las personas pueden recurrir a medios ilegítimos como el crimen para alcanzar sus objetivos. Gómez subraya que la gobernanza metropolitana es la clave para restaurar el orden social. Para él, debe abordar las desigualdades estructurales y promover políticas públicas inclusivas que fomenten la participación ciudadana y la cooperación de diversos autores. Su análisis pone de manifiesto que sin una estrategia de gobernanza adecuada, los problemas urbanos pueden escalar y convertirse en fuentes de ingobernabilidad. Por su parte, Giovanna Ríos presenta la justicia alternativa como un componente esencial de la gobernanza que permite a los ciudadanos resolver sus disputas de manera más directa y con mayor participación, lo que fortalece la confianza en las instituciones y promueve una cultura de paz. Nos muestra la justicia alternativa como un modelo que promueve la corresponsabilidad civil y se convierte en un elemento clave para la participación activa de los ciudadanos y para mejorar la transparencia. Siguiendo la línea de pensamiento de estos autores, se muestra la relevancia de la implementación de normativas que dicten la aplicación de estos mecanismos, a la vez que señala los retos aún existentes. En el capítulo siguiente, Nancy Vázquez y Gabriel Corona abordan la relación entre gobernanza y anticorrupción, centrándose en el análisis del sistema estatal anticorrupción de Jalisco, un ejemplo de gobernanza participativa e interinstitucional. Este sistema se ha implementado con un enfoque dinámico de gobernanza que promueve la cooperación activa del gobierno, la sociedad civil y otros actores no gubernamentales en la lucha contra la corrupción. A través de varios ejemplos prácticos, como la política estatal anticorrupción de Jalisco, estos autores demuestran cómo la gobernanza puede ser una herramienta poderosa para el cambio social. La implementación de este modelo en Jalisco ha permitido una mayor transparencia y rendición de cuentas, al mismo tiempo que ha involucrado a la ciudadanía en el proceso de creación y evaluación de políticas anticorrupción. Por último, Mónica Montaño nos ofrece un recorrido histórico sobre la evolución de la gobernanza en Jalisco, destacando los cambios en las dinámicas políticas. Este punto es especialmente importante para aquellos que pudiéramos pensar que la gobernanza llegó hace un par de años, debido solo a la utilización desmedida del concepto. En este sentido, Montaño nos recuerda la existencia de la gobernanza en Jalisco desde el periodo posrevolucionario, la aparición y consolidación de actores e instituciones clave, el fortalecimiento de la participación de los sectores empresariales y figuras locales, la integración de los medios de comunicación hasta los actores actuales. La autora nos muestra que la gobernanza en Jalisco ha evolucionado de una estructura jerárquica y autoritaria hacia un modelo más participativo y diverso, influido por los cambios sociales, económicos y políticos en el país. Presta particular atención a las élites, tanto políticas como sociales, que han sido centrales en esta transformación, adaptándose a nuevas dinámicas y desafíos a lo largo del tiempo. Sin embargo, aunado a esta transformación, la autora menciona que continúa habiendo retos importantes relacionados con la violencia y la seguridad, el crimen organizado y la fragmentación política. Para concluir mi intervención,
resta decir que este libro se presenta como un análisis interdisciplinario sobre la gobernanza, apoyándose en el escenario jalisciense. Sus autoras y autores ofrecen una comprensión teórica de la gobernanza y exhortan a repensarla y mejorarla en la práctica. Los puntos de convergencia entre las y los autores son la importancia de conocer el entramado institucional que ha dado pie a la gobernanza, pero sin dejar de lado su esencia misma, que muestra y demanda la participación de los sectores no gubernamentales. Se hace visible el avance en nuestro Estado, sin dejar de lado la necesidad de modelos de gobernanza más inclusivos, participativos, transparentes y eficaces. Es una contribución valiosa tanto para interesados en el tema como para el funcionariado público, con el fin de mejorar la gobernanza en sus respectivos contextos. Es un libro que exhorta y puntualiza de manera práctica la interdisciplinariedad de la gobernanza como herramienta para la comprensión de las relaciones de poder entre actores y contextos. Un documento que ratifica el conocimiento de los expertos y se convierte en una fotografía accesible, clara y concisa para quienes estamos interesados en el tema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Margarita Vázquez y gracias por los comentarios. Y reiterar en el orden que habíamos acordado, darle el uso de la voz al doctor Hugo Alberto Michel Uribe, quien es, voy a leer una breve reseña curricular y para escuchar ahorita sus comentarios, opiniones sobre la obra en cuestión. El doctor Hugo Michel Uribe es economista por la Universidad de Guadalajara con estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona. Es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, y ha sido funcionario público en los gobiernos municipales y estatal, así como asesor del Congreso de Jalisco en 4 legislaturas. Sus áreas de investigación comprenden las temáticas en finanzas públicas, el federalismo fiscal y la planeación del desarrollo, y su publicación más difundida es Escenarios Alternativos del Federalismo Fiscal en México, una publicación de USAID e Indetec del año 2003. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar aquí en el Colegio de Jalisco. Gracias, Ismael. Gracias, Alberto, por la invitación, maestra Margarita. Y bueno, pues primero tengo que reconocer mi carácter un poco extraño, ¿verdad? Un economista en la mesa discutiendo un tema netamente político, ¿no? Lo voy a justificar desde 2 lados, ¿verdad? Uno, que he sido profesor en estudios políticos 30 años, ¿no? Le decía a Ismael hace poco. Y bueno, eso debe dar alguna credencial, al menos de convivencia con gente que se dedica a los estudios políticos. Y por otra parte, el periodo reciente he trabajado en la asesoría del Congreso, un poco, iba a decir, entre bromas y meras para desmentir lo que dice el libro, o para afinarlo en algún caso, ¿no? Para plantearles un poco la visión que como buen outsider tengo del tema, ¿no? Entonces voy a hacer algunos comentarios generales sobre el libro y luego voy a ahondar en algunas vías de cosas que según yo se pueden hacer o se deben hacer, ¿no? Bueno, como la maestra Margarita decía, Ana Margarita decía muy, muy claramente, aquí este tema de la gobernanza tiene que ver, desde luego, con la manera en que se articula el gobierno, los ciudadanos, los partidos políticos, las élites y las empresas, ¿verdad? Es un entramado complejo y en evolución necesariamente, ¿no? Quizá deberíamos empezar por el final, por el artículo último, el capítulo último de Mónica Montaño, que es un resumen verdaderamente rápido, ¿no? Un resumen bastante eficaz y rápido sobre la conformación de las élites jaliscienses y tapatías, bueno, jaliscienses en general, porque una cosa en la que insiste mucho es que no hay una perspectiva única en Jalisco, ¿no? Por ejemplo, la lógica, recordarán, lógica del reparto agrario y de los partidos políticos de izquierdas y de derechas es muy distinta entre los Altos, el sur y la zona centro de Jalisco. Entonces, esa parte me parece que es un resumen bastante rápido, bastante sabroso para los que nos gustan los chismes menores, ¿verdad?, sobre la política jalisquilla, y está
bastante claro el desenvolvimiento de las élites. Los puntos de ruptura me parecen muy claros, me parece que es un trabajo que realmente, digamos, la razón beneficio-costo es muy grande, porque el costo de leerlo son muy pocas páginas y la visión que te da, pues te confirma muchas cosas. Solo le falta decir quién gana la rectoría de la UDG mañana, ¿no? Es lo único, porque trae hasta la elección de apenas el verano, ¿no? Hay que felicitarlos porque sí se dieron la recia, ¿no? Todavía ya habla del panorama un poco de lo que viene ahora, tras la elección de este año, y solo faltó lo del rector, pero ya había que presentarlo hoy y ya no hubo tiempo, ¿no? Pero un resumen verdaderamente eficaz, me parece, de cómo las élites han tenido que enfrentar numerosos desafíos, ¿no? Por ejemplo, la personalidad de Jesús González Gallo, que parece muy resaltante, esa capacidad de los políticos camaleónicos está bastante bien reflejada, se los recomiendo como una lectura verdaderamente entretenida, y platicando con alguien hace un rato decía, parece que ahí vamos a salir todos, ¿no? Como que un poco todos estamos vinculados, por ejemplo, en el lado de la Universidad de Guadalajara, la descripción sobre el poder y las transiciones, Ramírez Ladevic, Padilla López, es bastante bueno, lo recomiendo ampliamente y sienta mucho las bases, me parece. Yo lo hubiera puesto a lo mejor al principio, pero Ismael sabe más, de manera que me gustó mucho como el entorno en el que se desarrolla esta manera de entender el poder, ¿no? Me pareció muy interesante. Y luego resaltaría ya los estudios de caso, ¿no? El de Alberto es bastante atrevido, diría yo, me parece muy bien porque plantea uno de los temas, ustedes se van a acordar porque es una cosa que fue muy notoria, las tentativas de construir el segundo piso sobre la avenida López Mateos, ¿no? Lo recordarán, ya en el tramo de carretera, quiero pensar que era como el tramo de carretera Morelia, ¿no? Digamos, después de Periférico. Y Alberto hace un resumen bastante eficaz de la oposición ciudadana a este proyecto, cuando los habitantes de las zonas y más allá de ellas se opusieron abiertamente al proyecto y cómo sagazmente el gobierno reconsidera sus opciones y llegan a generar un programa de movilidad en la zona bastante diferente al proyecto inicial. Un proyecto que, por ejemplo, pone el énfasis en el transporte público, en los temas ambientales de reducir la contaminación y que refutaba esa idea que, por cierto, es de Andrés Manuel, hay que decirlo, de construir segundos pisos, ¿no? De manera que me parece un resumen bastante claro y un ejemplo muy palpable de que las políticas públicas se pueden normar más allá del criterio del gobierno, de la imposición del gobierno. Creo que está muy bien descrita la experiencia y la manera en que los ciudadanos logran avanzar en una agenda distinta a la agenda pública. Las reflexiones de MacDiel, que también fue mi alumno ahí en Estudios Políticos, tienen que ver con un tema que siempre quita el sueño, ¿no? Y entiendo es de las cosas que más estudia el Colegio de Jalisco, que es cómo crear políticas metropolitanas cuando el marco jurídico y todo está en contra, ¿verdad? Incluso nuestra propia división geográfica en municipios es una manera muy compleja de ver el tema de la metrópoli, ¿no? Entonces, me parece que es una reflexión muy válida. Algunos dicen que ya esta no es la era de la urbanización, sino de las metrópolis, que hemos entrado a un mundo bastante extraño con la inteligencia artificial y la vida ultramoderna. Y creo que pues ahí hay un enorme desafío en política pública, ¿no? Es verdaderamente grande y bueno, no es un tema esotérico, ¿verdad? El Ayuntamiento de Guadalajara tiene que resolver esto en menos de un mes o como en un mes. ¿Qué va a hacer con la recolección de basura? Y entonces uno dice, mira, pues ahí está, ¿no? No es un tema de teoría, es un tema de realidad. ¿Cómo coordinar? Si prevalece un modelo público, como lo dice MacDiel, si prevalece un modelo de coparticipación o si van a ser los ciudadanos los que terminen tomando la parte más activa del tema, ¿no? Me parece que el reto metropolitano está ahí.
Y bueno, es inevitable decir, como Magdiel lo dice y también Mónica, que el gran tema de la gobernanza hoy y al futuro es el tema de la delincuencia, ¿no? Me pareció una conclusión compartida a lo largo del libro, una triste pero terrible conclusión y en algún sentido real de que hay otros poderes, ¿no? Entonces el análisis ha sido siempre sobre los poderes económicos, pero me temo que ahora Alberto, Ismael, Ana Margarita tendrán que dedicarse a estudiar cosas que no son agradables y la política pública tendrá que tener un actor ahora sí verdaderamente siniestro, ¿verdad? Acá me estaba acordando, ya saben la leyenda urbana, que creo que ni leyenda urbana es, de que ya tienen hasta poder judicial, ¿no? Que ellos sancionan el incumplimiento de alguien, de los propios delincuentes tienen su poder judicial para sancionar al que se pasa de zonas o de actividades o cosas así. Mejor lo dejamos ahí, ¿no? Luego viene el artículo de un tema que siempre se olvida y que creo que es importante y ahora más, todo el tema de la justicia alternativa, cómo va creciendo un buen desarrollo de Giovanna Patricia Ríos sobre el crecimiento de la justicia alternativa en el IJA, ese IJA que no lleva H, Instituto Jalisciense, Instituto de Justicia Alternativa, que, bueno, me parece importante, es un tema, creo que para el ciudadano común es un tema muy importante y también expresa todo ese nivel de la justicia abierta y el gobierno abierto, ¿no? Y bueno, quería dejar para el último, last but not least, como dicen los gringos, el tema de Nancy y Gabriel sobre el sistema estatal anticorrupción, que me parece que es uno de los mejores ejemplos, y a lo mejor el mero bueno, de cómo los políticos se salen con la suya y cómo acaban engañando a la gente, ¿no? Me parece que desde la concepción del modelo, se acordarán, esta fue una idea vendida desde el gobierno federal en la época de Peña Nieto y se constituyeron sistemas estatales anticorrupción y se describen un montón de procesos de participación, llevaron a mucha gente a formular políticas, llevaron a la gente a elaborar acciones, programas de política anticorrupción y pregúntenme por el resultado, ¿no? Es un ejemplo muy claro de lo que no debe pasar, ¿verdad? A mí me parece que al final del día, si el ejemplo de lo de López Mateos y el programa de movilidad es lo deseable, que la opinión, digamos, de expertos y de ciudadanos sea tomada en cuenta, el sistema anticorrupción es exactamente lo contrario, o sea, lo que se simuló que se hizo y quién sabe en qué lugar está, ¿no? Parte del tema tiene que ver con que los políticos pudieron poner a sus aliados o comprarlos en las instituciones de los sistemas anticorrupción. No conozco algún análisis adicional, sin duda que hay que ponerse a estudiarlo. El sistema ya cumplió pues todo el sexenio, digamos, federal y local, y los resultados creo que son bastante pobres, ¿no? Voy a contar una anécdota, perdón por hacer la cosa demasiado vivencial. Ayer en la glosa del informe del tema de administración central, acudió el auditor superior, un miembro del sistema anticorrupción. Entonces yo en mi infinita ingenuidad esperaba que nos hiciera un relato de cuántas auditorías se había practicado, cuánto dinero había encontrado mal aplicado, cuánto había podido obtener que lo devolvieran quienes se lo habían llevado, y acabó haciendo un recuento maravilloso de una serie de metas altísimas, cosas muy generales sobre el Estado. Si pueden ver el video, yo y varios de los que estábamos ahí simplemente pelábamos los ojos, esperábamos que lo que dice este libro en materia de los sistemas anticorrupción fuera una realidad, pero sí es un tema realmente pendiente, faltó mucha voluntad, creo que el sistema lo hicieron deliberadamente complejo y el resultado es que 6 años y estamos con un auditor que habla de otras cosas y no de la auditoría pública, ¿no? Creo que ya terminé ahora sí con todos, sí, ¿verdad? No con todos en el sentido de que los haya acabado, ¿no? Los acabé de leer y la verdad es que el libro es bastante disfrutable, ¿no? ¿Verdad? Tiene por ahí algún detalle, lo voy a comentar, pues, ¿no? Voy a leerlo literal, y que me perdone Mónica, no está aquí, ¿verdad? No, está en que me perdone, voy a leerlo literal, está en la página 140, ahí, casi al final, 146. Habla sobre las coaliciones de la elección pasada, ¿sí? Donde se acuerdan, el PRI y el PAN estuvieron juntos, lo cual en Jalisco significaba muchos actores políticos. Y la frase literal dice, los principales operadores, se entiende de la alianza,
fueron los exgobernadores Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Ramiro Hernández. ¿Ah? Entonces se lo voy a mandar a Ramiro para que vea que sí fue gobernador de Jalisco, ¿no? Pero en fin, era una broma de mal gusto, perdóname, Ismael. La verdad es que el artículo, todos los artículos son realmente buenos. El problema del sistema anticorrupción no es el problema de diseño, es el problema de operación, pero yo sí quería terminar con la reflexión acerca de que es un tema, ¿cómo quiero decir? Nunca hay que dar nada por sentado, ¿no? Las evoluciones que la gobernanza va teniendo y las de Jalisco son muy importantes, como lo señala Mónica, pueden tener retrocesos, ¿no? Yo me siento, y creo que muchos, al menos en los medios, sentimos que estamos saliendo de un túnel oscuro donde los poderes públicos de Jalisco se apropiaron de muchos organismos que de naturaleza eran independientes o autónomos. Creo que nos quedaron a deber en el Instituto de Transparencia, en el Instituto Electoral, en la Comisión de Derechos Humanos, en el propio sistema anticorrupción. Creo que tuvimos a uno de los políticos más hábiles de la historia reciente de Jalisco, que pudo acumular un inmenso poder, ¿verdad? Y eso ya se liga con lo último que quiero decir, que es la experiencia mía en el Congreso de Jalisco, ¿no? Y vimos un avasallamiento en términos de la política pública. Creo que por veda electoral no podía traer el libro de Mara Robles ahora, ¿verdad? Mara escribió un libro de memorias de su trabajo legislativo, pero bueno, ahorita es candidata, ¿verdad? Pues eso no lo traje, pero es un libro bastante bueno donde reseña la actividad de los diputados y cómo se vivió la gobernanza de Jalisco desde ahí, cómo no vimos de repente, por decirles un caso que me parece muy, muy alarmante, vimos a los empresarios de Jalisco y al gobierno estatal incrementar el impuesto sobre nóminas de 2 a 3% y llevarse todo ese dinero a un fondo para construir infraestructura educativa en el que no estaban los funcionarios de educación, en el que los representantes de los sindicatos magisteriales simplemente no estaban, ni los planeadores de la función educativa. Entonces, esa sería una especie de alianza siniestra entre algunos de los grupos en perjuicio de otros, ¿no? También vimos al Congreso de Jalisco aprobar una APP, una asociación público-privada para la línea 4 del tren, que va a tener efectos financieros durante 36 años. Ahora sí que, como dijo Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, no nos va a tocar ver la conclusión del pago de ese, bueno, a Margarita sí, ¿verdad? Y a Alberto quizá, pero a los otros no. De manera que, dice, se hicieron muchas cosas muy atrevidas desde la política pública, se endeudó a Jalisco de una manera muy notable. Y ahora sí termino, la gran pregunta es ¿qué sigue, verdad? Los nuevos actores políticos se van a acomodar, el capital político no se hereda, entiendo, ¿verdad? Si tú consigues un gran poder en el gobierno estatal, el que viene detrás de ti no lo tiene garantizado, ni muchísimo menos, el poder hay que ganárselo día con día y los modelos de gobernanza van a cambiar. Ciertamente Ismael y Mónica se pusieron al día y nos pusieron al día con un libro que habla prácticamente lo que va a pasar mañana también, pero bueno, nos deberán para el futuro, yo creo que un análisis más del cambio, de qué significará este nuevo relevo, también en el ámbito federal. Y no dije mucho, ¿verdad? Pero creo que una de las cosas muy brillantes del libro es que la política jalisciense no juega sola, ni la gobernanza jalisciense es exclusiva, está muy influida por el tema nacional y por la posición chilanga, ¿no? La pulsión entre Guadalajara y la Ciudad de México es muy intensa desde la época, yo creo que desde que Ramón Corona, o quizás desde más atrás, ¿verdad? Es algo que siempre ha estado ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Corona le iba a pelear el poder a Porfirio Díaz y pues siempre no, ¿verdad? De manera que creo que ese es otro de los méritos del libro y que sin duda nos va a cambiar cómo se van a relacionar los nuevos actores, cómo se va a construir una gobernanza. Apenas ayer o antier nos presentaron una propuesta de reforma en materia de pacto fiscal, lo que quiere decir que el tema va a estar movido y sinceramente sí espero estar otra vez acá en algún poco tiempo leyendo la continuación. Ahora sí que continuará la historia y muchas felicidades por el libro.
es un gran esfuerzo, la verdad es que vale la pena leerlo todo con independencia de dónde estemos y cuál sea nuestra visión. Me parece que han podido reflejar una visión amplia de cómo se gobierna con buenos ejemplos. El trabajo de Alberto me parece muy destacado en el tema de identificar la participación ciudadana real y cómo puede cambiar las políticas públicas. Pues enhorabuena, espero que todos lo puedan leer. En el mundo de hoy, entiendo, Ismael, las ediciones son de 250 ejemplares, pero hay versiones digitales, ¿verdad? Eso debe ser, ¿no? Entonces vale la pena leerlo, lo recomiendo ampliamente y espero que se diviertan con él como yo me divertí en varios capítulos. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Hugo Michel Uribe. Y bueno, vamos a darle el uso de la voz al coordinador de la obra para que a lo mejor dé respuestas. Digo, siempre todo texto sujeto de comentarios, críticas, pero es lo bueno de estos ejercicios y de seguir estimulando el debate y el diálogo en marcos de una gobernanza, ¿no? Voy a leer una breve reseña curricular del profesor Ismael Ortiz Barba, que es profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Cursó las licenciaturas en Psicología y Sociología, la maestría en Ciencia Política y el doctorado en Ciencias del Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, pues, en la Universidad de Guadalajara. Publicó el libro El Derecho a la Intimidad en la Sociedad Transparente, el Habeas Data y la Información Genética en México en el año 2016, así como varios artículos y capítulos de libros sobre democracia, filosofía política, cultura política, asuntos electorales y educación superior. Es coordinador editorial de Acta Republicana Política Sociedad, revista del CUSH, y articulista del diario NTR Guadalajara. También fue subdirector del Centro de Estudios de Opinión y coordinador de investigación y posgrados del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, quienes lo conocemos de años, es un amigo, colega y miembro también del laboratorio. Entonces, adelante, Ismael. Muchas gracias, Alberto. Pues gracias por la invitación, por organizar esta presentación. Gracias también a ustedes que tuvieron a bien aceptar la invitación a presentar el libro. Gracias al Colegio de Jalisco, que siempre es un lugar donde se pueden difundir ideas y conocer gente muy interesante, investigadores, investigaciones. Entonces, en especial a ustedes por haber asistido en esta ocasión y quien nos está viendo por ahí en el ciberespacio, no sé quién será, ¿no? Bueno, y también, si bien no tanto anecdótico, pero sí al menos un poco de historia, ya que Hugo empezó a hablar de ello. Y bueno, Hugo tiene 30 años dando clases en el Departamento de Estudios Políticos y yo le gano con 3 nomás con 3. Y precisamente de eso quería hablarles, de cómo nació la idea de la licenciatura en Estudios Políticos, que nació como una facultad, en una facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno. Pues tuvimos, como la misma carrera lo indica, pues tiene elementos diferentes y que debimos nosotros, porque no éramos todólogos, pues, y teníamos que convocar a gente especialista en diferentes áreas. Por ejemplo, digamos, economistas, por ejemplo, internacionalistas, a especialistas en derecho, a políticos, más bien a científicos de la política, que es lo que le digo a mis alumnos. Ustedes están estudiando no para ser políticos, sino para ser científicos de la política. Y también, obviamente, las políticas públicas. Y las políticas públicas, conseguimos a un especialista, digamos, como el gurú de las políticas públicas de México, que era Luis F. Aguilar Villanueva, que ahora dichosamente lo tenemos nosotros aquí en el CUSEA. Entonces él conformó esa esfera de las políticas públicas y gracias a él reforzamos muy bien y tuvo un peso muy importante, sobre todo para aquellos alumnos que tenían la terminal de gestión pública, ¿no? Porque la otra era
ciencia política. Bueno, con el paso del tiempo, vino otra vez Luis Aguilar, pero ya un examen de grado, de doctorado. Entonces ahí empezó a hablar de cosas bien raras, que a mí me sacaron de onda, porque empezó a hablar de la gobernación. Y entonces él decía, como algunos de ustedes tal vez recuerdan, los más añejitos, como dicen por ahí, que si querían, digamos, contraer a algún compañero de la escuela, le decían que era agente de gobernación, o sea, oreja de gobernación, ¿no? Entonces la connotación de gobernación es muy, digamos, negativa. Y eso lo dijo Luis Aguilar. Entonces él sugería otra palabra, otro concepto. Y por primera vez yo lo vi ahí, que era, o lo escuché, que era la gobernanza. Y luego dije, ¿qué es eso, no? Yo nunca había escuchado esa palabra. Había escuchado otra, como ejemplo, gobernabilidad. Entonces yo me dediqué pues a investigar y se me hizo muy interesante. Con el paso del tiempo nos piden que hagamos o que elaboramos un trabajo precisamente para el instituto que se iba a crear, el Instituto de Innovación y Gobernanza. Elaboramos el dictamen y bueno, cuando se presenta en el Consejo de Centro, en el CUSH, algunas vacas sagradas, cuando escucharon que se iba a crear esto y tenían que votarlo, dijeron, ¿qué? ¿Gobernanza? ¿Qué es eso? Debe ser gobernabilidad, Instituto de Gobernabilidad. Es más, dice gobernanza, hasta soy ranchero. Y bueno, entonces pues, se regresó a las comisiones, se les, digamos, pidió que reconsideraran, se les dio más información y bueno, es más, una vez en ese tiempo fui a dar un taller al colegio, es de Veracruz, sí, Veracruz, ¿no? Y en aquel tiempo su presidente era Berlín Valenzuela, no sé si ustedes lo ubican, que él había escrito un libro sobre derecho constitucional. Es un señor así de mucha autoridad, ¿no? Entonces me lo presentaron ahí en su despacho y estaba el señor ese atrás. Entonces platicando y saqué otra vez el tema, porque andaba todo entusiasmado con eso, ¿no? El tema de la gobernanza. Y luego voltea y dice, ¿qué es eso? Dice, eso no existe, es gobernabilidad. No, espérame. Entonces agarra el diccionario de política de Rodrigo Borja y busca el vocablo y anda de que lo encuentran. Lo que quiero decir con esto es que no se conocía eso en aquel tiempo. Lo que se conocía era el concepto de gobernabilidad, que surgió como allá por 1979 con aquella comité trilateral que sacó un libro precisamente sobre la crisis de la democracia, con Watanuki, con Huntington y Crucier, exactamente. Entonces, de entonces a la época, un tiempo después, proliferaron los trabajos sobre gobernabilidad, pero extenso, muy extenso, pues. Por eso toda la gente creía, pues, que lo chido era la gobernabilidad. Sin embargo, o sea, con las nuevas generaciones que ya llegaron como egresados de la carrera de estudios políticos, la gobernanza ya llegó a difundirse un poquito más, al grado de que ahora ustedes, por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno que está por terminar, si cuentan ustedes las veces que marcan la gobernanza en el texto, es infinito, ¿no? Es más, ya también llegó también a la Constitución. Sin embargo, así como la gobernabilidad era un asunto, digamos, del neoliberalismo, si ustedes revisan las mañaneras del sexenio anterior, no lo he hecho, pero hay por ahí un sitio donde ustedes pueden buscar palabras que se dicen por ejemplo, una de las palabras que nunca se manejó, salvo por error, que los errores en ese régimen son muchos ya. Por ejemplo, calidad, porque calidad es un término neoliberal. Luego,
Si buscan ustedes el término gobernanza, en las mañaneras no lo van a encontrar. Creo que no. ¿Por qué? Porque también es un término neoliberal. Bueno, curiosamente, bueno, y son cosas que se dan a veces al azar, no sé qué serán. Por azares del destino, ya caímos nosotros, tanto el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, que es el director del Instituto de Innovación y Gobernanza, pues ahora estamos ahí nosotros también, que nosotros lo pensamos, lo creamos, o al menos lo concebimos, y ahora tenemos el placer, el honor de estar trabajando ahí. Y precisamente por eso, bueno, nos dimos la tarea de no solamente buscar estimular estudios sobre la innovación, que ya sacamos un libro anteriormente, sino también sobre la gobernanza, y ese es el motivo de este libro. Y nos dimos la tarea junto con Mónica, que Mónica no está ahorita, pero yo creo que está durmiendo porque está en Italia ahorita, está en año sabático. Entonces, pero ya lo pensamos y empezamos a invitar amigos y conocidos, gente que trabaje el tema, y ese es el fruto de ese esfuerzo que hicimos, que casi un año estuvimos trabajando sobre él. Y sí, hay una razón por la que hay muchas lógicas, ¿no? La lógica porque Mónica está al final es porque fue la última en entregar su trabajo. Y quedamos que el que primero que entregara, que fue Magdiel, iba a estar al frente, pues, y así y luego fue Alberto, y así nos fuimos, ¿no? Entonces fue por orden de aparición. Pero tienes razón, Hugo. Yo creo que ya después, pensándolo bien, creo que si el texto de Mónica estuviera al principio, hubiera estado bien porque era enmarcar el asunto de cómo se da la política en nuestro país, en Jalisco, pero sobre todo los trabajos que vienen posteriormente, que son trabajos específicos, sobre temas específicos, caen precisamente sobre este asunto. ¿Ah? Ay, bueno, pues yo creo que con eso yo los invito a que ustedes adquieran el libro. No podemos traer suficiente, no podemos venderlos porque en la universidad es muy difícil, es muy difícil que lo vendamos porque hay un trámite que se tiene que hacer así medio engorroso, ¿no? Entonces, el que quiera adquirir algún libro, lo puede comprar en el kiosco ahí en el Push. Pero aparte, Alberto sugirió que hiciéramos una rifa. Traje algunos ejemplares que Carmen por aquí que me pudo dar. Entonces tenemos 4 ejemplares, no, 5 para regalar, y no sé, tú dime cómo le hacemos para. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, sobre todo para ti, A ver. coordinador. Digo, generalmente después de la presentación del libro sería bien una ronda de preguntas, inquietudes para ti como coordinador, para los comentaristas o para si están aquí los autores, bueno, el doctor Magdiel que aquí está que acaba de publicar también allá, entonces adelante. ¿Quién tiene? ¿No hay? No me creo que se escucha. Okay. Felicitar al colegio porque, digamos, un libro de actualidad se aborda la. Felicitar al Colegio de Jalisco por el tema del libro, de la publicación y la prontitud, porque hay instituciones que, bueno, van muy atrás de acuerdo a las coyunturas o a los temas, ¿no? Es muy difícil el tema de las publicaciones. Yo lo digo como ciudadano, pero a mí me preocupa aquí en la zona metropolitana, en Jalisco, cómo muchas decisiones que toman los funcionarios de los 3 niveles, municipal, estatal, federal, y de los 3 poderes, pareciera que es una competencia que las políticas públicas que deciden, las estratégicas, pareciera que las deciden sin hacer estudios. Entonces, ocurrencias, ¿no? Yo me preguntaría, y ustedes conocen más que su servidor, ¿acaso, y a 2 niveles, acaso hubo un estudio del gobierno federal sobre la inoperancia
y no necesidad de las instituciones autónomas que se acaba de decidir que desaparezcan. O preguntaría también, ¿acaso el gobierno de Alfaro hizo un estudio la primera vez que lanzó la propuesta de la consulta popular de la reforma fiscal, hoy, a un mes de salir, a unas semanas, a unos días, realmente tendrá un estudio que mandó a hacer a las instituciones académicas o a equipos técnicos que tienen antes de lanzar la propuesta de lo que implicaría pues a la ciudadanía, ¿no? Entonces, y además lo complicado que es, ¿no? Entonces, y así los diferentes temas. En el tema de seguridad que ustedes abordaron, pues me gustaría conocer un lugar exitoso donde realmente se esté o estemos trabajando el tema de la cultura de paz, porque esto nos está comiendo y la situación, todos sabemos que es muy complicada y muy difícil. Y lo que yo he leído hasta ahorita es los jesuitas, las instituciones jesuitas tienen una propuesta, han ido caminando en algunas comunidades, en algunos municipios, me preocupa, y seguramente a todos los que estamos aquí presentes, cómo en este tema de seguridad, cultura de paz, pues se siguen tomando decisiones muy de ocurrencias y no en base a estudios, ¿no? O sea, ¿acaso no ha acudido aquí el Colegio de Jalisco? ¿Acaso no ha acudido al CUSEA y al ITES o a las demás universidades para tomar decisiones? Los funcionarios de primer nivel, yo no lo creo mucho, y la situación nos está desbordando cada día en muchísimos temas. Gracias. Un par de comentarios, preguntas. Hola, buenas noches. Creo que sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Bueno, la verdad a mí me llamó mucho la atención la anécdota que contó el maestro Ismael respecto a cómo se fue introduciendo el concepto de gobernanza en México. Yo soy colombiana, soy abogada y soy socióloga, pero actualmente soy una maestría de ciencia política en CUCH. Y el tema de gobernanza para mí es novedoso. O sea, yo vine a introducirme en este tema aquí en México, porque en mi formación profesional la palabra gobernanza nunca cruzó en mis aulas, mis profesores nunca hablaron de gobernanza, ni siquiera en derecho, en sociología, en debates académicos, nunca. Siempre hablábamos de gobernabilidad. Entonces, la gobernanza para mí resulta un tema novedoso y por eso mismo decidí comenzar en la línea de políticas públicas, porque es algo que en mi país, al menos en mi universidad, no era muy común hablar de gobernanza. Entonces, como que cuando contó la anécdota de cómo se introdujo y como todo el rezago que al principio tenía frente a otras personas que no querían como aceptar ese nuevo concepto y que se enfocaban más en gobernabilidad, yo me pongo a pensar y quiero hacerles esta pregunta, es, en la práctica, la gobernanza sigue teniendo como esa deficiencia en introducirse en los gobiernos, o sea, ¿sigue siendo más operante la gobernabilidad o ustedes estarían dispuestos a decir que la gobernanza como tal ya tiene como espacios más amplios y frente a la gobernabilidad ya ganó más campo? ¿Alguien más? Hacemos la ronda y ahorita contesto, ¿no? Creo que por ahí atrás tiene, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este libro, tuve la oportunidad de leerlo, gracias a Alberto Arellano que me lo facilitó hace unos días, y yo encuentro pues varias cosas a favor es un término que pues ya se ha posicionado y debemos de seguirlo con atención. He estado trabajando en Puerto Vallarta con una gobernanza metropolitana entre dos estados, Puerto Vallarta y Valle de Banderas, y ellos se han tomado muy en serio este asunto, ¿eh? Los alcaldes están con la idea de seguir avanzando, por eso se justifica plenamente que el CUSH y el Colegio de Jalisco y otras instituciones ya estén trabajando abiertamente con instituciones así directamente, ¿no? Instituto de Innovación y Gobernanza, yo creo que no sé cómo lo vayan a tomar este sexenio, si va a aparecer ya en el discurso político el término gobernanza, que no había aparecido, como bien decía Ismael, y yo creo que debemos de fijarnos en dos cosas importantísimas que menciona Alberto, ¿no? La parte de la estructura y el proceso, la parte del andamiaje institucional,
de cómo instituciones ya se están preparando para ejercer la gobernanza. Y en el caso de Jalisco, pues tenemos la Ley de Coordinación Metropolitana, tenemos el Consejo Ciudadano Metropolitano, ya son instituciones muy serias, o sea, que representan a la ciudadanía y se ejerce al menos formalmente y legalmente el asunto de la gobernanza. Aquí la pregunta es, y le pregunto a Hugo Alberto Michel, que tiene experiencia en política, según lo escucho. Yo estoy aquí haciendo una estancia sabática, vengo del Colegio de la Frontera Norte, no conozco mucho la zona, apenas estoy introduciéndome, pero sí te preguntaría, ¿se sostendría solamente con los gobiernos de Movimiento Ciudadano o al momento de regresar, digamos, Morena o el PRI, a lo mejor ya esto se echa para atrás, ¿no? Todo el esfuerzo que se ha hecho ya por más de 15 años. Eso es todo. A ver si yo quiero comentar un poco sobre el término de gobernanza, ¿no? En realidad han sido otros, ¿no? Y sobre todo la idea de los adjetivos que se le pueden adjudicar a la gobernanza. Y uno de ellos ha sido muy recurrente, que es el de la gobernanza democrática. Entonces, estamos hablando de una relación entre gobernanza y democracia. Todos sabemos ya lo que significa democracia, demos, pueblo y podernos, el poder del pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo. Y digamos que estamos hablando cómo es o cómo debe serlo, o que la democracia es el gobierno del pueblo. Dice de quién o de dónde viene el poder. La gobernanza dice cómo se ejerce el poder. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y también igual como democracia tiene una infinidad de adjetivos, ¿no? Entonces, la relación entre ambos conceptos, democracia y gobernanza, no es nuevo, pues, porque ambas palabras son antiquísimas. Democracia, pues todos sabemos que viene con los griegos. Y la palabra, digamos, gobernare, que viene del francés, la Edad Media más o menos que se empezó a utilizar, hace referencia a la conducción de un barco, de una nave. Entonces, de ahí es que yo retomo este asunto de que la democracia es el gobierno del pueblo, pero cómo dirigirlo es a través de la gobernanza. Y así como hay una definición mínima de democracia, que es la toma de decisiones a partir de un mecanismo democrático que es la mayoría, que parece que ese es digamos, el principio que está siguiendo los grupos en el poder actualmente en el ámbito federal. Somos mayoría y tomamos decisiones y por eso es democrático. La democracia es más compleja. De hecho, Generati habla sobre la complejidad de la democracia, pero no solamente la complejidad de la democracia, sino también monitorizarla, pues. Ese es el problema que nunca vamos a encontrar en el nuevo régimen, porque ellos están acostumbrados a utilizar los conceptos en su mínima expresión. Gobernanza en su mínima expresión es, digamos, el gobierno, una que se coordina junto con la ciudadanía, con la sociedad civil organizada y con la empresa. Esa es una descripción tan mínima. Pero si ven ustedes los trabajos que se han presentado aquí, se van a dar cuenta que la gobernanza es muy diversa. Y yo creo que de aquí en adelante, bueno, ya se han venido, porque estábamos recordando que hace 5 años también aquí mismo y en esta misma fecha, en un jueves también, habíamos presentado un libro sobre gobernanza. Lo que quiere decir que va a estar mucho tiempo, pero también no quiere decir que llegó para quedarse. No, yo creo que en el futuro alguien va a encontrar otra palabra, otro concepto, y lo va a acuñar. Es como le digo a mis alumnos que si quieren pasar
en la ciencia política mexicana, deben acuñar una palabra en español, por ejemplo, la palabra accountability, ¿no? Que la traducción, no existe una traducción en español, que es la rendición de cuentas y la responsabilidad política. Todo eso quiere decir. Entonces digo, pues inventen una palabra y van a pasar en la ciencia política mexicana como quienes crearon esta palabra. No puede ser accountabilidad, pudiera ser, ¿no? Ustedes acúñenlo, regístrenlo y ya van a pasar ustedes en la ciencia política mexicana. Hugo, si quieres. Sí, cómo no. De la primera intervención, sí, se escucha. Sí, de la primera intervención, me parece muy interesante el punto de qué tanto son ocurrencias las cosas, ¿no? Y cómo las evidencias empíricas pueden atacar las ocurrencias. Ese me parece que es un tema importante. En el tema del pacto fiscal hay un diagnóstico. Y el diagnóstico más o menos dice que el alegato de la explotación de Jalisco es mentira, ¿no? Nadie lo toma muy en serio, los números son bastante dudosos y sí coincido, ¿no? Cuando la evidencia no te da, la necedad, la ocurrencia se vuelve necedad y le sigues, ¿no? Y pasa lo que pasó esta semana aquí en Jalisco y ves una tentativa. Platicándolo con alguien y volviendo al tema de gobernanza ahora en una escala nacional, Ismael, dirías, la gobernanza de un pacto fiscal federal es un asunto de 33 actores, ¿verdad? Si algo nos enseña el libro y el concepto de gobernanza es que todos juegan y ahora uno de los 33, 32 estados y el gobierno federal, para no hablar de los 2.500 municipios, pero digamos al menos 33 actores y uno quiere imponerse, ¿verdad? Entonces la ocurrencia sería lo más contrario a la gobernanza, yo creo. Creo que sería una lección que el libro, sin querer queriendo, nos daría esta semana, ¿no? Que la gobernanza es un concepto que debe involucrar a todos y que no puede alguien, en nombre de la ocurrencia, imponer o tratar de imponer una línea. Pero bueno, el retrato de Mariano Otero debe tener alguna especie de magia para el tema, ¿no? La otra parte, el otro comentario acerca de si va para atrás, bueno, yo no sé, porque hay como un nivel formal y un nivel real, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el nivel formal hemos avanzado mucho, creo que en el nivel real, operativo, en varias cosas hemos avanzado menos. Entonces, me parece que el gran reto es que se apegue más, que si creemos en un régimen independiente, lo veamos, ¿verdad? Por ejemplo, se van a acordar que hace muy poquitos días alguien decía, pues si se van a cargar al Instituto de Transparencia Nacional y al de los estados, ¿te acuerdas, Ismael? Dijo alguien, pues hacemos uno nuevo y si no se llama de transparencia, que se llame de Jalisco no sé qué, ¿verdad? Pero va a ser lo mismo, ¿no? Eso me pareció bien, me pareció audaz y decir, eso es la gobernanza local, ¿verdad? Que alguien diga, hombre, el gobierno de Jalisco, pues quizá quiera controlar al instituto y bueno, pues ya veremos, pero al menos no lo quiere eliminar. Creo que esa sería una diferencia importante. Las políticas dependen mucho de las personas. Siempre, yo me acuerdo del caso brasileño, se van a acordar, cuando Lula llega al poder, pues es una cosa verdaderamente innovadora, el presupuesto participativo, el Partido del Trabajo, todo esto, y el reto era continuar sin el partido, ¿verdad? Ese era, me acuerdo, los brasileños siempre te decían, el gran tema es que las ideas de Lula para combatir el hambre, presupuesto participativo y más cosas pueden ser muy buenas, pero quizá no duren, ¿verdad? Luego vino la otra presidenta y luego volvió Lula, ¿verdad? A lo mejor el caso brasileño es un poco loco porque sí se vale la reelección y dirías, es un punto, pero sí, yo creo que nada está garantizado, todo depende un poco del momento, sería mi conclusión, y habría que verlo en una perspectiva histórica, ¿no? Quisiera citar una frase de Alberto que me gustó mucho, así como para enmarcarla, a ver si yo lo consigo, donde dice que esta nueva realidad, o sea, esta de ahorita, es así, porque se ha llegado a la conclusión, quizás irreversible, aunque se opte por regímenes autoritarios y totalitarios en los que el Estado es y ya será insuficiente
para la atención y solución de los problemas. A mí me parece que eso lo resume muy bien el espíritu del libro. No hay un actor, nadie tiene la varita mágica, tampoco la sociedad civil sola, pero sí, estos trabajos de gobernanza nos permiten ver, yo creo, de manera muy clara cómo se articulan, cómo no hay reglas, cómo los actores son importantes. Al final del día, el capítulo de Mónica dice eso, los actores son importantes, no los pierdan de vista, son hombres de carne y hueso con múltiples intereses y las políticas muchas veces dependen de ellos, pero sí, creo que estamos en un camino. A ver, ahora que dijiste lo de los 5 años, a ver si en 5 años estamos con otro nuevo libro o antes, ¿no? Antes. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que quienes intervinieron, pues Magdiel les puede obsequiar el libro, y luego está en el kiosco de la universidad. Sí, aquí el Kush. En el Kush, por si les interesa. Esperemos que pronto también con estas cuestiones digitales, creo que luego lo suben a la red, ¿no? Esperemos que muy pronto. Y bueno, si no, pues, le escriben a Magdiel, siempre es muy accesible y se los manda con muchísima atención. Bueno, nada más para invitarlos ahorita que terminemos a un pequeño brindis que está aquí atrás, y ya en los pasillos, pues obviamente platicar ya sin la formalidad de los eventos académicos, y a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, agradecerle su asistencia y también a quienes nos acompañaron por las redes sociales, parte de su tiempo que nos dedicaron, y pues invitarlos a leer el libro y precisamente lo que también pudiera traer el concepto de gobernanza más allá. Bueno, al menos yo puedo decir también gobernanza académica o gobernanza, sería, es el debate, o sea, entonces el debate y la discusión y básicamente eso es lo rico, ¿no? O sea, entonces gobernanza universitaria, entonces eso es lo importante, la discusión, el debate y el diálogo. Ya habrá, pero sí tenemos, eso sí, nuestra beta autoritaria, como decimos, nuestro priista que llevamos dentro, o nuestro morenista, creo que eso sí hay que cambiarlo un poco, ¿no? Entonces, creo que ahí está un cambio de chip en ese aspecto y hay que revalorar el concepto en esa justa dimensión. Pues muchísimas gracias, buenas noches y gracias por su asistencia.